Muy buenas tardes. Soy Anaíes Natalia Gómez, profesora de la Escuela de Historia e investigadora del Instituto de Estudios Panamericanos. Es para comentarles acerca de un libro que se titula Bolívar y María Teresa, entre viajes, amor y pandemias. El tema surgió hace 2 años cuando 2 personas me contactaron para investigar, conocer un poco más acerca de María Teresa. Le dije que se conoce un poco en torno a ella, pero sin embargo iba a colocar todo mi esfuerzo para hacer un trabajo original. Así lo hice, terminé el trabajo, pero me quedaron ganas de seguir investigando sobre el tema porque me había ocurrido algo importante para mí, y es que al igual que la mayoría de los venezolanos y buena parte de los latinoamericanos, yo creo que respetamos, amamos y sentimos un profundo agradecimiento por ese hombre que dio la vida por darnos la libertad. Y igual yo siento ese amor y ese respeto por Bolívar, pero si comparo, ¿verdad? En el afecto a Bolívar con Antonio José de Sucre, Sucre siempre fue para mí una adoración, ¿no? Hasta ese momento. En la medida en que fui investigando lo que este joven encontró en sus viajes y lo que le pasó, en esa misma medida fui amando mucho más a Bolívar, y eso hizo que Sucre ocupara a partir de ese momento el segundo lugar en mis afectos. Que el trabajo entonces lo terminé, decidí seguir investigando y lo retomé en enero-febrero de este año 2020. Y ya casi terminando el trabajo, pensando sobre el mismo, me doy cuenta de algo que estaba ahí hace mucho tiempo y estaba ahí presente en el 2018, pero realmente no me había percatado. Y era que este hombre, este joven, tiene el encuentro con la muerte en 2 oportunidades, con una enfermedad, ¿no?, producida por una pandemia, que se conoce en ese momento como fiebres terciarias, paludismo, malaria. Fíjense que la primera vez que esta enfermedad surge en la vida de este joven es en Bilbao, cuando no puede casarse rápidamente con María Teresa, porque la prima de ella, que también era prima de él, que todos estaban emparentados, muere de fiebres terciarias. Y después nos enteramos que María Teresa también muere de fiebres terciarias. Qué casualidad, ¿no? Entonces quise averiguar qué estaba pasando en España, qué hizo que eso ocurriera. Y en esa investigación me doy cuenta de que todo 1700 y hasta más o menos 1830, España fue azotada, casi todas sus provincias, con excepción de 4, fue azotada de fiebres terciarias o malaria. Y resulta que esta muchacha, Pilar, la prima de María Teresa, tenían además de una casa en Madrid, que también sufrió de la pandemia, una en Bilbao. Bilbao fue una de las provincias que no tuvo pandemia. Y entonces dije, pero qué extraño, ¿no? Que entonces muriera ahí en Bilbao de fiebres terciarias. Y eso me trajo a colación lo que estamos viviendo en este momento, que es una pandemia. Y por lo general, cuando nos pasa, se nos pregunta que dónde estuvimos, porque seguramente en esa ciudad o en ese municipio o en ese barrio hay un foco, y entonces por eso nos enfermamos. Y eso le pasó a ella, que ella viajó entonces de Madrid hacia Bilbao en carruaje, y obviamente Madrid era un foco y muchas de las provincias cercanas a Bilbao lo eran, y por lo tanto ella contrajo la enfermedad y muere. Luego me voy a investigar qué estaba pasando en términos de salud en Venezuela en ese momento, y me doy cuenta, para mi asombro, que la pandemia en Venezuela de malaria o fiebres terciarias existía ya a fines de 1700 y más o menos estuvo vigente hasta 1805 o 6. Es más, fue un milagro que cuando ellos llegaron al puerto de La Guaira, no le hubiese ocurrido nada, porque resulta que a fines de 1700 La Guaira era un foco de la pandemia. Ellos llegan, se instalan, como ustedes saben, en la Casa del Vínculo, aquí en Caracas, pero luego ellos parten a la hacienda San Mateo, los Valles de Aragua. Resulta que los Valles de Aragua se convirtieron al poco tiempo en un foco de la pandemia, tanto así que muchos de los milicianos murieron
precisamente fiebres terciarias. Entonces fíjense qué cosa, ¿no? Que este muchacho, este joven, porque era casi un adolescente, llega a la cena de San Mateo, donde está rodeado de todo el amor que le había faltado en la vida, está ahí con la donde están los recuerdos de la negra Hipólita, donde está lo que él amó, está con su mujer, y de repente la pandemia, una pandemia, la misma pandemia que había hecho retrasar su boda, esta vez le quita a su esposa. Y toda esta historia, ¿verdad? Me hizo ver que este muchacho, ¿verdad? Fue forjado en ese dolor, ¿no? Y ese dolor lo transformó en amor. En este caso, en amor por la libertad de nuestros pueblos. Espero les guste tanto como a mí. Muchas gracias.